Entonces, por favor, pueden ir subiendo. Los bendecimos a los adolescentes, a los niños en este tiempo. Bueno. Vamos a orar. Hoy, pues, el pastor nos va a compartir, no solamente, pues, va a hacer la apertura al tema que se llama, ¿qué? El tesoro de los salmos, sino que también nos va a predicar en esta mañana. Entonces vamos a bendecir su vida. Yo te doy gracias, Señor, por tu hijo, por el pastor Víctor. Señor, lo bendigo. Gracias, Señor, por el depósito y las revelaciones que tú traes, como esa vasija que él es de barro en tus manos, Señor. Bendigo su boca. Señor, declaro que tú la llenas de una unción nueva y fresca para este día y de revelación nueva en ti, Señor. Lo cubrimos con tu sangre y damos gracias por su disposición y por todo su corazón dispuesto para enseñar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un secretario acá que me ayude a ver si pasamos un poquito el tablero acá adelante. Un ujier, un hombre esforzado y valiente. Pongámoslo un poquito acá para poder que lo vean porque está muy lejos. Aquí que se vea, yo creo que aquí en este esquinito. Aquí está, aquí está. Ahí se ve, ¿no es cierto? El tablero, sí. Bueno, buenos días, iglesia. Dios bendiga y los tenga prosperados a todos. Voy a hacer hoy, no, voy a hacer un poco de cosas acá, pero quiero que, empezando primero, quiero hacer algo como testimonial. Dime. Aló, ¿no me oyen bien? Subamos el volumen entonces. Hola, uno, ¿sí? Ahí, ¿qué tal? ¿Más o menos? ¿Menos? Parece que hay que subirles al micrófono acá, ¿no? Bueno, ahí me escuchan, ¿sí? Bueno, perfecto. Creo que ahí está bien. Bueno, quería hacer algo inicial, sino que estaba escuchando a la pastora Olguita contando lo que pasó pues desafortunadamente con la iglesia, pero yo le quiero decir, yo llevo ya varios años acá en esta iglesia, a mí se me han quedado billetera, celular, ay, pues sí, lo he dejado no sé cuántas veces y jamás se ha perdido aquí nada. Yo quiero, también lo quiero decir porque sé que también entre nosotros, pero quiero contarles algo. Hace varios años, me perdonan la testimonio, no era el caso, pero yo lo quiero contar. Hace varios años yo vine aquí, yo todavía no me congregaba, me invitaron a compartir una noche, creo que fuera un viernes. Vine aquí con mi esposa a un grupo de la iglesia y vine en el carro. En ese tiempo yo tenía una camioneta Kia y la parqué ahí. Y cuando llegó mi esposa, que venía de otro lado, dijo, ¿de dónde dejaste el carro? ¿Cómo así? Y salí y ahí no estaba sino el hueco. Se llevaron el carro de aquí, de afuera, ¿no? En la calle. Y nosotros, pues la reacción pues no es fácil cuando a uno lo roban. Yo esa camioneta no la tenía con seguro. Entonces, pues era una pérdida total del vehículo. No es fácil, como digo, asumir, pero como el Espíritu Santo es realmente el que nos guía, el que nos acompaña y nos tiene. Mi reacción y la de mi esposa y los que estamos fue tener absoluta paz. Creo que algunos estaban aquí, algunos de los que están aquí presentes. Nosotros oramos, pues yo hice lo pertinente, llamamos a la policía, pero ya eso se lo llevaron. Y lo que hicimos fue sentarnos otra vez, continuar lo que estamos haciendo, orar aquí por la paz que tuviéramos en ese momento y pues nada más, incluso hasta pues digo, bueno, ya tenemos hambre y hasta pedimos, y si pedimos un domicilio y nos pusimos, o sea,
Cuando uno realmente tiene paz, la paz se refleja en lo que uno hace. No es que, ay, yo tengo paz, pero estás todo angustiado. No, yo no sé, tenía una paz sobrenatural. Y yo recuerdo, le recordaba ayer a la pastora Olguita, ya bajó al rato y yo estaba sentado ahí y me trajo un carrito de esos de juguete de niño, como una camionetica roja. Y me dijo, proféticamente yo declaro que ese vehículo vuelve a tus manos. Y yo, amén. Y yo lo recibí. Y bueno, pasó a los 3 días, 4 días después del robo, estaba yo pendiente de un dinero importante que me iban a pagar, de un negocio y todo, no se sabía, y llegó la plata. Y le dije a mi esposa, bueno, yo tengo ya la plata para que paguemos otro carro. Entonces pidamos uno y dije, no, yo quiero una camioneta, no alcanza la plata. Yo, bueno, también tenía un problema con data crédito. Dije, bueno, vamos y pedimos, si es Dios el que está respaldando esto, Él lo hará. Para resumir el tema, fuimos con mi esposa a un concesionario, miré una camioneta mucho mejor, más nueva, obviamente nueva, y me dieron el crédito y pude pagar la cuota inicial y a los pocos días yo estaba estrenando camioneta. Pero como lo de Dios es de Dios, resulta que a los 7 meses u 8 meses de haberme robado, me entró una llamada a mi casa de un agente de la SIGIN de Pasto y me dijo, hablo con el señor fulano de tal. Le dije, sí, claro. Me dijo, ¿usted es propietario de un vehículo tal, tal, tal? Me dijo, sí, señor. Dijo, lo hemos recuperado aquí en Pasto. Le encontramos que le habían cambiado las placas, pero en el sistema aparece que ese carro es suyo. Me dijo, sí, claro. El vehículo me dijo, ¿cuándo puede venir por él? Me dijo, pues voy a programar. Me fui para Pasto y estuve allá como 2 o 3 días porque había que hacer muchos papeles y me entregaron mi carro. Incluso lo habían pintado, lo habían pintado. Lo traje acá, pues obviamente ya tenía otro carro y alguien me interesó y lo vendí. Pero el carro llegó a mis manos otra vez y lo volví a tener. Entonces, cuando pasan estas cosas, amados, nuestra fe no es, porque uno dice, pero ¿cómo? Si aquí este es un lugar de oración, si este es un lugar de adoración, si aquí tenemos a Dios y es el Espíritu Santo, si aquí hacemos y declaramos milagros de Dios, ¿cómo así que entra un ladrón y se lleva las cosas? Pues quiero decirles, primero oremos por ese ladrón porque no sabe a quién robó, no sabe a quién robó. Y ojalá Dios tenga misericordia con lo que vaya a hacer con las cosas que se robó. Pero también yo declaro que eso que se llevó va a ser recuperado y no solamente, sino más bueno, más grande, más bonito, más en muchas condiciones mejores de las que se llevó. Amén. Quería comentarles eso. Bueno, sí, vamos a hablar de Salmos. El mes de hoy lo vamos a inaugurar con un tema que, como decía mi esposa, se llama Tesoro de los Salmos, que los Salmos tienen un tesoro que es tremendo de profundidad en muchas cosas. En el Instituto Bíblico empezamos este tema hace ya varias semanas, ya hemos avanzado, hemos visto tremendas enseñanzas de algunas de las hermanas que están asistiendo. Cuando uno estudia la palabra en profundidad, con tranquilidad, estamos haciendo el curso de las 7 de la noche de los sábados, esa hora nadie está ocupado. ¿Cómo así? No, sí, está cansado, que pongan los audífonos, acuéstese en su cama y escuche la enseñanza. Hay muchas formas, amados, cuando uno realmente está en la disposición, en el espíritu, de aprender un poco más de aquel a quien decimos que seguimos. Pero los salmos tienen algo espectacular porque los salmos tienen y reflejan básicamente la parte con la emoción humana con la que uno ama y sigue al Señor. Usted tiene un momento de dolor, hay salmos de dolor para exclamarle al Señor o por la muerte o por la enfermedad o por la pérdida. Usted tiene un momento de exaltación, se levanta en esos días y usted quiere adorar, pero a veces en las palabras no tenemos la capacidad de hacerlo. Coja un salmo de adoración, apropiese de ese salmo y declárelo. Cántelo, porque los salmos son básicamente canciones. Y cuando uno canta, amados, el espíritu se alegra porque las canciones emocionan el corazón humano.
Y cuando uno se dirige a Dios cantando en su mente, pues no lo quiere cantar, digamos, a viva voz, cántelo en su mente, cántelo en su corazón, y uno se conecta con el Señor, se conecta con Él, porque el Salmo está diseñado, está permitido por Dios para que todas las cosas que nosotros se lo expresaríamos a Él tal vez con muchísimas palabras, se lo digamos con unas cuantas frases, pero también con una emoción auténtica, genuina, con una manera de expresarlo que sea el corazón delante de Él. Los salmos de David son hermosos. Hoy vamos a ver un salmo de David que es un salmo masquil, es un salmo de enseñanza. Ya lo compartí en alguna parte con el instituto, pero quiero compartirlo con ustedes porque estos salmos enseñan también cosas profundas en los misterios del corazón de Dios, en los misterios del Espíritu, porque el Salmo es como una especie de bisagra entre lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que empieza a vivirse en el pueblo de Israel en camino al encuentro con el Salvador, con el Mesías, que se representa en Jesús. Entonces, por ejemplo, anoche les decía, hay salmos que son cánticos de peregrinaje porque la gente iba al templo, ayer nos exponían. Imagina que un salmo nos dio para estudiar el tabernáculo y el interior del tabernáculo, es como una especie de autopsia del espíritu que hay en nosotros. Lo que hay dentro del tabernáculo representa lo que hay en el corazón del creyente. Y entonces anoche nuestra hermana Hani nos explicaba qué era el tabernáculo y dije, ¿y eso de dónde lo sacó? De un salmo, porque el salmo la llevó a ese tema, porque en ese salmo se cantaba en los caminos cuando la gente iba en las fiestas solemnes, en Pascua, en todas estas fiestas que están en la Biblia, y entonces la gente iba feliz a llevar su ofrenda, a llevar su sacrificio, y se encontraban por los caminos de Israel, y entonces reunidos ahí en la noche descansando para reanudar la jornada al día siguiente. Entonces lo único que ellos habían aprendido era ese salmo y lo cantaban: Señor, es 1000 veces mejor estar en tus atrios que estar en los palacios de un malvado. Y eso lo decían porque la mayor parte eran analfabetos, amados. Mucha gente no sabía leer, eran campesinos, gente humilde. Nosotros sabemos leer casi todo, pero ellos no, y eso se los había enseñado el abuelo a los padres y los padres a los hijos y los hijos a los nietos. Y cuando ellos querían expresarle algo profundo al Señor, el salmo tal. Jesús, colgado en la cruz en los últimos momentos, recita el Salmo 22. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí estaba en los salmos. Y Jesús nombró más los salmos que las profetas, porque esa era la forma de conectarse directo con el corazón del pueblo. Cualquiera de los que lo oía y decía, eso es un salmo. Y entonces le reconocían su autoridad de maestro, porque sabían que el que podía recitar los salmos era porque había estudiado con mucha profundidad la palabra. Entonces la invitación que les hago en este mes es que cada domingo vamos a traer un salmo o dos tal vez para que lo conozcamos, para que lo expresemos. Yo les invito a que se apropien de uno. Yo tengo el 23, que es un salmo muy conocido. Para mí es mi himno de batalla. Yo les he explicado varias veces. Yo el Salmo 23 lo canto. Yo que no canto, yo para cantar en la ducha me pongo nervioso. Imaginen cómo era. Y yo el Salmo 23 de arriba a abajo y lo canto en salsa, lo canto en reggaetón, lo canto en todo, lo que sea, en el ritmo que salga. ¿Me entienden? Le dije al Señor, qué pena, pero yo no sé cantar, pues yo lo canto rapeado o alguna cosa de esas. Pero lo canto, ¿y sabe por qué me llega a la mente? Cuando me llega la preocupación, cuando me llega esas ideas, de esa idea de angustia que le llegó el problema que se acuerda a uno, y entonces apenas me está entrando yo digo, el Señor es mi pastor, y lo grito, y nada me faltará, y eso bloquea automáticamente el pensamiento negativo.
Y si ustedes se apropian de cualquier salmo y ustedes lo manejan, ustedes van a encontrar un bálsamo que les va a llegar para reconfortarlos, para consolarlos, para conectarlos con Dios, para decirle cosas que no les saldrían de otra forma. A veces uno no tiene la capacidad de aprenderse todos estos conceptos, estas cosas de la Biblia, pero un salmo se lo puede aprender, son 4, 5, 6 versículos. Claro, hay unos muy largos, porque hay salmos históricos, hay salmos que cuentan la historia de Israel. Hace unos días también lo escuchamos, aquí la pastora María Teresa nos dio una gran explicación de ese salmo, que era el 103, si no estoy mal, y cuenta la historia de Israel y la trae a memoria. Y el 108, ¿no? El 108, perdón, el 78. Y nos contaba la historia y la conclusión era, si usted no le habla a sus hijos de Dios, ¿quién les va a hablar? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién? ¿Quién? ¿En el colegio? ¿En la universidad? ¿Los amigos? ¿Las amistades? ¿En el trabajo? Nadie. Y entonces lo que dice el Salmo es que tiene uno que contarle a sus hijos la misma historia que uno ha tenido con Dios. Hay que contarle de dónde nos sacó, quiénes éramos nosotros antes de conocerlo. ¿Por qué nosotros estamos agradecidos con Él? Porque éramos otras personas y ahora somos otros hombres y mujeres renacidos en el Espíritu, transformados, porque ellos necesitan hacerlo. Hay que mostrar las cicatrices. Jesús se les presentó a sus discípulos y me dice, miren mis cicatrices, porque la cicatriz de la vida, como lo enseña el Salmo, es la manera de enseñarnos a ellos que hay luchas que hay que dar y luchas que te dejan cicatrices, pero que sales victorioso de ellas. Y uno se identifica en la debilidad del otro, pero en la fortaleza que tuvo para afrontar lo que tuvo que afrontar. ¿Me han entendido, amados? Entonces vamos a estar este mes en eso. Mi esposa también va a compartirles y esperamos que sea, pues, ¿no? Muy fructífero lo que podamos aprender de los salmos. Y obviamente, pues como estamos hablando de salmos, hoy vamos a compartir un salmo que es un salmo masquil, que es un salmo de enseñanza. ¿Sí? Es decir, hay salmos que sirven para que aprendamos cosas que no es que sean desconocidas, pero que necesitan ser repasadas, necesitan ¿no? poner nuevamente las cosas en la perspectiva como las pone en Salmo. Y este es un Salmo de David, y por eso yo he puesto que esta prédica se llama la canción del arrepentimiento, porque el Salmo básicamente es una canción. Esos salmos que ustedes tienen allí estaban diseñados para hacer canciones. Y ustedes ven por ahí que dice Selat o que dice al cantante o al músico principal, ¿no? Y aparece como una estructura musical. Por ejemplo, la palabra Selat era la parte rápida del salmo, la parte donde entraban los instrumentos fuertes. Los otros donde no aparece era donde estaba como la parte, digamos, íntima del salmo, y entonces el cantante principal ponía un tono más sosegado, pero todo esto era una canción. Pero lo increíble es cómo Dios nos enseña a través de una canción algo que nos sirve, uno, de advertencia y dos, de consuelo. Eso que vamos a ver hoy lo vamos a encontrar en un salmo que es muy conocido, y quiero que busquen ahí en su Biblia, por favor, el Salmo 32. ¿Hay alguien que aquí que tenga buena letra? ¿Nadie? Uy, hay que orar, ¿no? Hay que orar por eso, amados. No, este desechémoslo. Este está grave. Espérate, sí. Este sí. Sí, borrémoslo, escribámoslo. Yo no sé si con negro tal vez. Busquemos ahí, Salmo. Ah, no, este era el enviado. Claro, claro.
No, ya, por favor te sientas por ahí porque te va a estar llamando para que me ayudes. Sí, claro, así que de ponerlo en lugar de preeminencia. Salmo 32, ¿lo tienen ahí, amados? Dice aquí, dice, en la Biblia suya debe decir Salmo Masquil o Salmo de David, ¿sí o no? Como les digo, el Masquil no son muchos, no son tantos, pero son salmos de enseñanza. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto, ¿qué? Su pecado. Entonces, repito, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Y en el 2, bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye, ¿qué? Iniquidad, y en cuyo espíritu no hay, ¿qué? Engaño. En otras Biblias dice doblez. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos en estos primeros algo que vamos a destacar, pero leamos todo el Salmo hasta el 5. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. En otras Biblias dice en sequedades de estío. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En este salmo uno puede ver a David diciendo, hay pecado, hay esto y lo otro. Después hay otra parte donde él dice cómo se siente uno cuando está en pecado, y hay otra parte donde dice qué puede uno recibir de Dios a pesar de sentirse así como se siente. Ese es como una radiografía, como un esqueleto, un esquema del tema. Entonces vamos a trabajar aquí algo que podemos ponerle ahí, Cristian, pongámosle allí, aquí, los niveles del pecado. ¿Qué nos enseña el Salmo 32? Que los pecados o el pecado tiene por lo menos 4 niveles que nos enseña el Salmo. Vamos a poner uno, el primero, ya lo estamos viendo aquí. Leamos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cuál es el primer nivel? Transgresión. Está claro, ¿no? En el Salmo dice. Entonces, el primer nivel es, ¿están viendo el tablerito? Sí. Segundo, ahora lo acabamos de ver cuando lo dice, y ha sido cubierto, ¿qué? Su pecado. ¿Cuál es el segundo? El pecado. Y uno normalmente diría, pero primera, yo entendí que el pecado era uno solo, ¿no? Pecado es uno solo. Pero aquí estamos viendo que hay niveles. Y dice en el segundo, bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye, ¿qué? Iniquidad. El tercer nivel es la iniquidad. Y abajo dice, y en cuyo espíritu no hay, ¿qué? Engaño. Engaño. ¿Estamos claros? ¿Cuántos niveles entonces encontramos del pecado? 4. 1, transgresión. 2, pecado. 3, iniquidad. 4, engaño. Y esto nos lo está enseñando este salmo. Gracias, Cristian. Vamos a ver entonces, vamos a ir por partes. Vamos a ver cada uno, porque la enseñanza que vamos a ver hoy está en la vida de David. ¿Sí? Está en la vida, en algo que pasó en su vida, porque si hay algo que hace grandes los salmos de David, es que reflejan exactamente el estado emocional, espiritual, afectivo, todo lo que le estaba pasando a él, incluso físico, porque él describe las sensaciones físicas a David. Entonces, vamos a ver en el primer nivel. El primer nivel está hablando de ¿qué? De la transgresión. Vamos a ver la primera, la transgresión. Entonces vamos a ir, amados, abra su Biblia, por favor, en el libro segundo de Samuel, capítulo 11.
Historia muy, muy conocida. Libro, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció al año siguiente, perdón, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era ¿qué? Muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. ¿Cuál es la transgresión aquí? ¿Cuál es la transgresión? Estar en el tiempo y en el lugar equivocado. Mire, vamos a definir transgresión. Transgresión es, esta transgresión es sobrepasar un límite, es no respetar ciertos límites que hay, ciertas reglas, ciertas normas que no son propiamente un pecado, que no son propiamente una afrenta contra Dios, pero que empieza a subir el nivel de las cosas contra Dios. Entonces, David estaba en los tiempos, dice la palabra, en que los reyes se van ¿a dónde? A la guerra. ¿Sí o no? Dice, ¿quién tenía que estar en la guerra? El rey. ¿Y dónde estaba el rey? En su casa. O sea, estaba en un lugar equivocado. Tenía que estar en la guerra y estaba en su casa. Y ahí estaba traspasando un límite. Porque el tiempo que se había definido, el tiempo de la guerra, el rey tenía que estar al frente de sus tropas. Ah, pero es que como él no fue, entonces perdieron la guerra. No, señor. Aquí dice, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. El problema no era que él estuviera para garantizar la victoria, el problema era que tenía que estar. Ah, pero otro puede hacer tu trabajo, otro puede hacer tu labor. Qué pena, pero es para usted la regla y la tiene que respetar. Entonces, aquí ya hay una transgresión. Y mire, dice que sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Se levantó por la tarde. Y uno dice, ¿quién se levanta por la tarde? O tiene que haber estado en algo muy, muy desordenado para poder no levantarse en la tarde, lo cual también les va diciendo que él estaba en una etapa, dicen algunos, de ociosidad. Yo diría, de pronto no estaría muy cansado de trabajar, puede ser posible. Aquí la palabra no nos, mucho trabajo, y no, a veces hay que dormir hasta tarde, a veces venir a la iglesia es complicado. Pues un domingo es un día de descanso, ¿o no? Y es el día de dormir tarde y a las 10, 11, no debería estar durmiendo, no en la iglesia, ¿o no? Sí, ustedes me están diciendo que hay que descansar, ¿o no? Por eso te digo, hay una transgresión. No es pecado que usted no esté en ese lugar, pero ya empieza a transgredir algo, porque la palabra, por ejemplo, dice, no dejes de congregarte como algunos hacen, ¿sí o no? ¿Lo dice por ahí? Pero uno puede decir, no, yo me congrego porque es que este es mi tiempo de descanso. O yo estoy en vacaciones y yo en vacaciones no voy ni a trabajo, ni a la iglesia, ni a ningún lado. Y es válido, ¿no? Y uno busca aquí donde dice que es pecado descansar. No, señor, el Señor descansó y puso un día de descanso. Pero la verdad es que aquí dice que David se levantó tarde y se subió a la terraza de su casa y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y yo les pregunto, ¿eso también es una transgresión o era algo que él no debía hacer? Pues yo pienso que él se subió a la terraza no con la intención de ver a esta mujer, ¿no? Sino que la palabra menciona que cuando él se subió, la vio. Entonces empiecen a mirar que cuando uno está en el lugar equivocado,
se va exponiendo poco a poco a hacer y a ver cosas que no debía ver. ¿Sí o no? Si él hubiera estado en la guerra, ¿qué hubiera pasado? ¿Había visto a esta mujer? ¿Sí o no? No. Se había podido bañar 1000 veces ella sin problema y no había pasado nada. Esta historia no existiría. Es más, si uno dice, bueno, pero es que ella tampoco debía haberse bañado allá en la terraza, ¿cómo le va a ocurrir a una mujer? Yo creo que a ninguna de ustedes se le ocurre subirse a la terraza a bañarse allá, perdónenme, en pelota, exponiéndose a eso, no lo hace ninguna mujer. Entonces uno podría decir, pero es que la culpa no es de David, ¿sí o no? Ahí la culpa es de ella, porque la terraza no es el lugar para bañarse, ¿sí o no? Las justificaciones uno las puede encontrar. Violar una norma, violar una regla, parece ser algo insignificante, ¿sí? La transgresión incluso puede ser involuntaria. Voy a ponerles un ejemplo. Usted va manejando en la carretera su carro, su moto, va manejando y usted ve un aviso que dice 30. ¿Sí lo han visto? O hay uno que dice 60. ¿Sí? Uno cuando ve ese aviso, uno no dice, ve, me faltan 30 minutos para llegar. No, uno sabe que 30 es un límite de velocidad. Y usted mira el carro y usted va a 40. ¿Usted qué dice? ¿Acelero o freno? No, voy a frenar o voy a bajar la velocidad porque estoy sobrepasando ¿qué? Límite. ¿Sí o no? Y ese límite, ¿por qué está puesto ahí? Es que esos de guardas, de esos de tránsito son terribles, o ponen unos para multarlo a uno. No, mire, yo tuve una infracción y me tocó ir a hacer un curso a la Secretaría de Tránsito. La verdad, pues sí hay que lo hacer porque pues esas multas son caras. Yo cometí una transgresión. Y entonces el guarda que da la charla puso unos videos y pone un video terrible. Le ponen unos videos a uno que se le paran los pelos de punta. Y hay una moto que se pasa un semáforo en rojo y viene una camioneta a toda pues en su velocidad y en esa moto va el hombre, un niño como de unos 3 años y una mujer embarazada. Y claro, el sacudón es terrible, la mujer, se le ve en cámara lenta cómo el niño cae de cabeza. Y además se ve la mujer como en el estómago se le mueve como lo que tiene adentro del estómago, es decir, del estómago, no, perdón, del vientre, de la matriz. Es decir, mínimo, una, mínimo un problema del niño, mínimo un aborto probablemente, o sea, no se sabe, pero fue una transgresión lo que llevó a ese accidente. Entonces, esas normas existen porque creo que la otra vez estuvimos hablando aquí, en la última prédica les decía, porque Dios ha puesto unas normas, unos límites que están allí para que tengamos una cierta seguridad, cierto ambiente de seguridad, de movernos dentro de esos límites para no correr peligros, como el límite que uno le pone a los hijos. Entonces, cuando uno va a esa velocidad y usted no obedece el límite, se está exponiendo a un peligro y ese peligro lo puede llevar a algo más grave solamente aparte de la transgresión. Eso aparentemente no es muy grave. ¿Sí? Usted sí va a 32, va a 35, a 40 no, 40 es despacio, yo soy muy hábil, yo puedo frenar. Uno tiende a justificar la transgresión, a no hacerle mucho caso. Y entonces cuando usted pasa un límite, pongamos el de 30, y siempre que usted pasa por esa calle y ve el aviso de 30, dice yo puedo andar a 40, casi nunca me pasa nada. ¿Sí o no? Entonces, no, 30, no, vos el que ande a 30, yo ando a 40 y a 40 nunca me pasa nada, hasta que se le atravesó el perrito que no estaba en las cuentas de nadie. Y usted a 30, pues hubiera podido frenar, a 40 no pudo. Y entonces no lo pudo ver.
¿Y eso qué significa? Significa que esas conductas repetidas de violar transgresión, de incurrir en de violar normas, límites que están puestos por Dios, te vas acostumbrando a desobedecerlos. Y se te va generando en tu mente, en tu corazón, la idea de que esos límites no son para usted, o que no son para usted, o no son para uno, o no son, no tienen nada que ver con uno, son para otros. Y bajo esa idea empiezan los problemas. Hace unos días conversaba con mi familia, estamos hablando de alguien de temas de familia y todos estos temas que le ha pasado. Y hablábamos de cómo una persona, de cómo un muchacho cae en un vicio. ¿Sí? De cómo uno puede decir, yo me puedo tomar un traguito, una cervecita, yo me puedo tomar dos, o yo me tomo un trago chiquito, cortico, porque pues no me pasa nada, a mí no me da nada. O sea, y es más, si me tomo dos, es más, si me tomo tres, yo me siento bien, yo no me estoy borracho. Yo no, esa es la típica excusa del que se traspasa, ¿no? A los 5, yo no estoy borracho y ya está perdido, y todo el mundo lo está viendo. Pero el tema es que cada vez que uno transgrede ese límite, va creciendo la decisión de violarlo. Es decir, puede que a veces se le haya pasado involuntariamente, pero después se va volviendo voluntario. Y entonces yo les contaba a mis hijas, yo a una edad de adolescente, por el ambiente que yo tenía, por lo que quieran, yo ya tomaba trago, ya me emborrachaba, pues, estando en el colegio. Iba camino a ser un alcohólico, iba camino a tener graves problemas y los tuve durante muchos años. Y fue muy difícil salirse de eso, porque el mismo ambiente hace que te ayuden a otros a transgredir, porque esos también son transgresores. ¿Sí? Y entonces uno, en vez de irse para los que le ayuden a respetar los límites, se va para los que le ayudan a respetarlos, porque allá el ambiente está chévere. ¿Sí? Es un ambiente de libertad, es un ambiente de relajación, y esa parte es la que genera lo que les digo, el que se acostumbre uno a eso, para eso. Entonces los límites son importantes, los límites están allí por alguna razón, los límites a veces incluso se los pone uno mismo, porque uno está bajo ciertos compromisos. No necesita ni que se los digan. Cuando uno se casa, ¿tiene límites o no? Y si uno realmente ama a su esposa o a su esposo, uno mismo se pone límites. Y uno dice, no es bueno que yo me vaya a hablar con determinada persona en un ambiente íntimo, porque no estoy haciendo nada malo, no estoy cometiendo un pecado, pero estás transgrediendo cierto límite. ¿Sí o no? Y cuando sigue transgrediéndolo, terminó enredado o terminó enredada. ¿O no? Y es su propio límite. Es tu propio límite. Me dice, yo tengo que ser fiel porque a eso me comprometí. Es tu propio límite. Entonces, ¿estamos claros en eso? Entonces, ¿qué podemos decir que es la transgresión? Cristian, póngamele aquí, por favor, allá al frente con una flechita. Violar un límite, ¿sí? ¿Es violar o qué? Un límite. Bueno, ¿vamos entendiendo ahí, amados? Vamos a hablar del siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El pecado. Estamos en transgresión, pecado, ¿sí o no? Vamos en el versículo 4. Segunda de Samuel 11, ¿estamos ahí? Y envió David mensajeros y la tomó. Aquí, ¿de quién está hablando ahí? De la mujer que estaba viendo en el terrado. Mire cómo pasó de la transgresión al pecado. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y él durmió con ella. Esa es una mujer casada. Él también era un hombre casado, aunque tenía varias esposas, pero él tenía sus esposas. ¿Sí? No me preguntan ahora por qué eran varias, pero ese no es el tema, pero era así. Luego, ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer
y envió, ¿qué es? Concibió la mujer, quedó en embarazo. Y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Oiga, amados, el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias que afectan a personas que no tienen nada que ver con el pecado que has cometido. Ese niño inocente no tiene nada que ver con la decisión que tomó ni David ni la mamá de él. Nada que ver. Y ese bebé sufrió las consecuencias de ese pecado. Lo que pasa es que cuando uno se acostumbra a transgredir, dentro del pecado uno deja de calcular los riesgos y eso es lo más peligroso. Usted deja de calcular los riesgos porque usted dice, puedo andar a 40 cuando era, ¿a qué? A 30, ¿sí o no? Puedo ir con esa mujer, puedo acostarme con ella y todas esas cosas porque no va a quedar en embarazo, pero sí va a quedar en embarazo. Y lo que es peor, entonces, no solamente va a haber esa transgresión, sino que va a quedar en evidencia lo que has hecho. ¿Sí o no? Y dice en el 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta a la cual envió por mano de Urías y escribió en la carta diciendo, pone a Urías al frente en lo más recio de la batalla. Aquí yo me pasé al 14, ¿no? Estamos en el... Y en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. Y así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Cuando entró el pecado en el tema de David, David se vio en la necesidad de ocultarlo. Y lo único que se le ocurrió era mandar a matar a Urías, porque la palabra cuenta que él lo mandó a llamar con el fin de que Urías viniera y se acostara con su esposa, que era lo lógico, y entonces le pudieran achacar ese hijo al marido, o sea, mentir, engañarlo y mantener un engaño para que el pecado no saliera a flote. Mire cómo se va volviendo grave de transgresión a pecado. Como ese hombre era tan fiel a su rey, no se quiso ir para donde su esposa. Dijo, no, a mí me corresponde es quedarme aquí de guardia. Y no pudo. O sea, no le salió la estrategia a David. Y lo único entonces que le vino a la mente, dice, mandémoslo a matar. Porque lo que hizo fue planear un asesinato a sangre fría. Lo puso en el lugar donde corría más peligro hasta que lo mataron. Y claro, cuando lo mataron, quedó resuelto el problema. ¿Por qué? Pues porque ya ella era viuda, y pues si era un hijo, ¿quién iba a decir que no? Miren lo grave. El problema del pecado, amados, es que en el pecado ya interviene la voluntad. Yo puedo transgredir involuntariamente. Usted pasó a 40 y se le olvidó, no vio, se le pasó el aviso del 30, ¿sí o no? Eso nos puede suceder a cualquiera. Pero en el pecado no hay esa disculpa. En el pecado, mire cómo él manda a atraer a la mujer. Ahí ya no estamos hablando de que la vio por allá accidentalmente, la trajo y se acostó con ella. Y se involucró con ella de tal manera que él la embarazó. Miren, ustedes han oído la expresión, ay, es que fulanito cayó en pecado. Mentiras. Mentiras de toda mentira. Pecado acaso es un hueco en la calle donde, ay, caí en el pecado. No, 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 en serio, es que los términos, las palabras tergiversan las cosas. Ay, es que la vio y cayó en pecado por ella, o ella, ay, cayó en pecado con... Ningún cayó, amados. Aquí hay una planeación, hay una voluntad que dirige las acciones a pecar. Ese cuento de caer no es cierto, porque acá lo que hay es una decisión voluntaria. ¿Sí? Hay una confesión, una decisión voluntaria, la voluntad se movió el mando, planeó y todas las cosas, y ella terminó embarazada. Y entonces, bajo esa idea,
a veces el pecado, amados, se vuelve complicado porque en el pecado, cuando uno está en esa situación, uno va perdiendo la perspectiva de lo que hizo. Mire que este hombre se acostó con esta mujer, seguramente se dejó dominar por un deseo. Y yo quiero en eso ser claro, yo a veces creo que en la iglesia cometemos ciertos errores en las consejerías, a veces aquí en el púlpito, porque uno le dice a la gente, bueno, ¿por qué te comportas así con tu esposa? ¿Por qué eres el patán, el grosero, el violento, el desatento con tu esposa? ¿Por qué lo haces? Ah, es que mi papá era así con mi mamá. Y entonces empieza uno a trabajar el pasado, ¿no? Claro, y todo eso. Eso es un error gravísimo, porque uno se tiene que ser responsable de su pecado. Claro que puede haber algún origen, pues, psicológico, psiquiátrico, emocional, por supuesto que lo hay, pero venga, primero que todo hay que hacerse responsable de lo que uno ha hecho. Puede que hayan causas, perfecto, y eso se puede analizar, pero no se le puede dar a la gente la idea de que no es responsable de las cosas que hace. Ay, es que él es de mal genio, ella es de mal genio, ella responde siempre así, con dos palabras, con grosería, y a todo mundo, es el carácter de la familia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y muchos de nosotros hacemos complicidad en esas cosas porque le excusamos a los mismos hijos, les excusamos el pecado. Y eso es un error, amados. Porque yo les estoy mostrando aquí que el pecado, y por favor me pones aquí, es un acto voluntario de transgredir un mandamiento de Dios. La palabra que se usa para pecado es errar en el blanco. Los griegos tenían en los juegos, entonces ponían el arquero, estiraba la flecha y tiraba la flecha y cuando no daba en el blanco, entonces decía pecó, o sea, se desvió. Cuando uno peca, uno se sale del propósito de Dios, se vuela, se va, se pasa por los lados el propósito de Dios. Y entonces esto hace que el pecado se vuelva más complejo. Y el problema, amados, es que cuando el pecado no se confiesa, cuando sobre el pecado no hay arrepentimiento real, pues se van sumando más. Empezó el pecado de acostarse con ella y le fue sumando el engaño y le fue sumando el asesinato. Y probablemente si no lo para Dios, ese hombre hubiera hecho cosas peores. Y tal vez David hubiese sido el ejemplo de algo peor que, por ejemplo, de lo que fue Saúl. Porque nosotros aquí hemos oído que David tenía el corazón conforme a Dios. Y uno mira esta historia y dice, wow. Cuando uno lo ve matando a Goliat, dice, uy, sí, sí, claro. Pero cuando uno lo ve acostándose con una mujer ajena y mandando a matar al marido, dice, uy, ¿cómo así? Porque conforme ti significa otra cosa, ya lo vamos a ver. Entonces, el siguiente nivel que vamos a ver se llama iniquidad. Vamos a verlo. ¿Vamos entendiendo, amados? Ok, vamos viendo, ¿cierto? Vamos entendiendo. Mire la sabiduría de este salmo. Miren la sabiduría de este salmo. Dice en Samuel 11:26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue que desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué se les ocurre a ustedes con lo que acabamos de leer? Él dice que se acostó con la mujer, la embarazó, mandó a matar al marido, ella enviudó. Y entonces, ¿qué hizo David? La trajo a vivir a su casa. ¿Sí o no? Ese pecado, que fue un momento o fue un tiempo específico, se alargó en el tiempo. Según los historiadores bíblicos dicen
que entre el momento en que empezó el tema con Betsabé y el momento en que estamos hablando aquí, pudo haber pasado aproximadamente un año, unos 12 meses. Y durante 12 meses, David se dedicó a dormir con la mujer que le había sido prohibida porque la obtuvo a través de un pecado. En la iniquidad, no solamente uno incurre en pecados, amados, sino que persiste e insiste en ellos. Y el pecado, como dice por ahí una frase política, pero lo podemos tomar acá, hasta que el pecado se haga costumbre. Se nos hace costumbre el pecado. Se acostumbras a convivir con él, ¿sí? Mire, la palabra iniquidad en griego es anomía, y anomía es carencia de toda ley. Es decir, cuando uno está en iniquidad, está en un estado moral y espiritual de tal manera que todo límite desaparece. El aviso de 30, borrado, borrado totalmente. Y cualquier otro aviso de ahí para abajo. No hay aviso para esa persona. Para esa persona lo único que cuenta es lo que está haciendo, así esté haciendo pecado. Y entonces ese pecado repetido y sostenido durante tanto tiempo se va volviendo normal en la vida de las personas y se convierte en una iniquidad. Una iniquidad. Y no hay pecados pequeños, amados. Mire cómo la transgresión, aquí estamos hablando de pecados espectaculares, pero hay pecados pequeños que van minando tu vida espiritual. La mentirita acá, un engañito allá, una enojadita aquí, un golpecito allá. Yo no le quería pegar, pero fue un momento, se me fueron las luces. Y si uno en el pecado muchas veces busca justificación, en la iniquidad sí que peor todavía. En la iniquidad, como ya desaparece la regla, entonces realmente todo lo que estás haciendo está justificado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este hombre viviendo con esta mujer dice, pero es que ella ya es viuda. ¿Sí o no? No estoy haciendo nada malo porque ella es viuda. Además, qué pena, mire esa señora con un hijo. Yo lo estoy ayudando a criar. Y la gente puede decir, uy, qué buena gente es David. ¿Sí o no? Porque nadie conocía eso. Eso era algo secreto. Pero en realidad él se estaba acostando y se volvió mujer a la esposa de quien él asesinó. Y se le volvió normal a David. Y pasó un año y por eso dice la palabra y a Jehová, hasta ahí el Señor no se había pronunciado, había estado viendo a distancia, transgresión, listo, pecado, está bien, este hijo mío me conoce mis mandamientos, en algún momento se va a arrepentir, pero resulta que pasó al otro nivel e iba derechito para el cuarto, que es el peor de todos. Cuando hay iniquidad hay libertinaje. La gente al nombre de la libertad dice que hace lo que quiera. Por eso en el mundo cada vez es más difícil hacer entrar los mensajes del evangelio porque el mundo está hace mucho rato de iniquidad, engaño. Porque el pecado en el mundo es ahora normal. Ahora lo malo es bueno, es aceptable, está difundido. Y si uno se opone a lo malo hoy, el malo es uno. ¿Sí o no? Hemos llegado a ese punto. Y la generación que tenemos se está moviendo en esos valores. Y miren, ¿sabe qué es también lo tenaz de esto? Porque incluso más adelante lo vemos allí, la iniquidad se transmite de generación a generación. ¿Saben por qué? Porque el pecado que no se remite, se transmite. El pecado del que no se arrepiente uno, se transmite a los hijos y a los nietos y a los bisnietos y ahí para abajo.
El mismo David sufrió eso en su familia. El mismo hijo que tuvo después con Betsabé, Salomón, el gran rey Salomón, terminó alejado de Dios, lleno de mujeres que tomó de pueblos paganos, contraviniendo los mandamientos de Dios. ¿De quién heredó eso? A pesar de que David se arrepintió. Mire, yo conozco familias enteras que transmiten el pecado uno a otro y uno dice, ¿de dónde viene? Y transmiten la iniquidad, porque la transmisión del pecado, la transmisión de la iniquidad no solamente es la transmisión del pecado, sino las consecuencias del pecado. Y entonces uno encuentra que hay familias donde todo el mundo se ha divorciado. Se divorciaban los abuelos, se divorciaban los padres, se divorciaban los hijos, y van otros a divorciarse. No sostienen un matrimonio ahí. ¿Pero por qué? Dice, hay algo en esta familia que no se ha cortado. Hay familias donde se transmite el delito. Familias enteras dedicadas a robar, a traficar. Los padres, los grandes capos le transmiten a sus hijos la idea de que hay que continuar con el negocio. Los políticos corruptos le transmiten a sus hijos que hay que continuar con el negocio. ¿O no? Y es peligroso, amados, porque uno puede perfectamente estar engendrando una generación inicua, una generación de iniquidad, ¿correcto? El siguiente nivel, voy a pasar rápido porque quiero terminar de explicar. Entonces, iniquidad, ¿qué es? El pecado repetido y sostenido. Estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Iniquidad es pecado repetido, sostenido. Sostenido en el tiempo me refiero. Vamos a seguir con el siguiente, que es ¿qué? Amados, el engaño es muy, muy complicado. El engaño, afortunadamente David no pasó a ese nivel. Porque en el engaño se pierde totalmente la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Allí no hay pecado, el pecado, lo bueno y lo malo se confunden, no hay ninguna diferencia. Hay una distancia total con los valores de Dios, hay un alejamiento total de Dios. La persona engañada no tiene capacidad para reaccionar, mucho menos para reconocer y muchísimo menos para arrepentirse. Está totalmente oscurecida. La palabra dice mentes entenebrecidas, oscurecidas. No hay ningún atisbo de luz, no entra en esa mente. No sé si les ha pasado que hablamos con personas, pero es que no hay manera de hacerlo razonar. Hombre, vea su situación, no hay forma. Están tan poseídos por el pecado, por la iniquidad, que no hay manera de que su mente y su espíritu reaccionen frente a lo que están haciendo. Un corazón engañado se niega a reconocer el pecado y por lo tanto no hay manera de que se arrepienta. En Primera de Juan dice, Primera de Juan 1, yo les leo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El nivel peor de este es el engaño de uno mismo, porque uno mismo se engaña pensando que lo que hace no es pecado. ¿Me entienden? Ese es el nivel más grave, porque allí usted no, en los otros niveles hay todavía un atisbo de, ¿no? de discernimiento, porque dice, sí, aquí hay un pecado, yo puedo estar en pecado, tal vez el problema sea otro, pero cuando estás en este engaño, no reconoces el engaño. Dice incluso en Juan también, dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él que mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y más claro, no creo que sea posible entender. El engaño de todas maneras, amado, es como un proceso que sufre la persona. Mire, el Salmo 7:14, si quieren lo leemos ahí, Salmo 7:14, dice, estamos en Salmos, Salmo 7:14, dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó ¿de qué?
de iniquidad y dio a luz ¿qué? Engaño. Es como un parto. Es decir, usted se deja concebir, o sea, se deja inseminar por la transgresión, pasa a la iniquidad y termina dando a luz el engaño. Lo describe como un proceso, por eso estamos hablando de un proceso. Y este engaño, amados, es tan grave, ¿sabe por qué? Porque es precisamente el arma que va a usar Satanás para engañar a todo el mundo en el tiempo final. Dice en Apocalipsis 12:9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces Satanás nos necesita aquí. Por eso nos lleva empujaditos. ¿Sí? Por eso si aquí no se atraviesa algo en este proceso, terminamos acá y de este engaño, amados, es irreversible. La palabra de Dios lo describe. El Señor dice que levanta la mano de la cabeza de eso y los entrega a sus concupiscencias y a sus pecados y ya no hace nada más por ellos. No hay manera, por eso muchas personas que pueden venir a la iglesia que están en estos procesos, que empezaron en transgresión, que vamos en pecado, en iniquidad, si no hemos cortado aquí en algún momento este proceso, quedaríamos expuestos a esto. Y podemos estar en la iglesia 1000 veces, pero somos engañados. No hay de lo que se haga y se diga aquí va a servir. Y por eso puede haber incluso un engaño en la misma iglesia. La iglesia puede estar contagiada de engaño cuando se mete en la cabeza que hay cosas que no son pecado. Hace unos días veía un documental sobre iglesias en Estados Unidos, en donde ya, por ejemplo, digamos, el libertinaje sexual es aceptado. ¿Sí? Entonces, no hay problema en que seas homosexual, lesbiana, que vivas poliamor, que vivas, que te cases con el perro, con lo que quieras, porque en eso está cubierto el amor de Dios. Y entonces la función de la iglesia es proveer ese amor y esa misericordia y todo el mundo tiene cabida en la iglesia. Esa iglesia está en engaño. Esa iglesia no es una iglesia de Dios, por más cristiana que diga, por más Biblia que lea, allí hay un engaño, porque el engaño, como les digo, consiste en alejarse de Dios en eso. Entonces, en la historia de David, hay algo que Dios hace para parar el proceso. Vamos a leer Samuel 12. Vamos a leerlo rápido para que nos rinda el tiempo. Dice Jehová, Samuel 2, segunda de Samuel 12:1, dice, entonces Jehová envió a Natán. Natán era un profeta de David, del Señor, a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. Esta es la primera parábola que hay en la iglesia, en la palabra. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Ya el profeta le empieza a hablar de un caso, que es como le digo una parábola, un ejemplo, y dice, hay un hombre que tiene una ovejita, hay otro que está lleno de ovejas y vacas, y hay uno que tiene, y la quiere esa ovejita como una hija. Y vio uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces él le cuenta esta historia a David, y David está tan metido en su pecado que no reconoce que esa historia es para él. ¿Qué es lo que le pasa a uno? Y uno le cuenta, a veces uno le cuenta a alguien un testimonio de otro o la historia de otro para ver si esa persona reacciona y, ¿cómo así? Y resulta que está peor que el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que ver la viga en el ojo ajeno es muy fácil. Juzgar es más, vea, reflexionar sobre uno mismo es lo más difícil. Juzgar a otro es facilísimo. Además que le da cierto alivio a uno porque cuando uno ve el pecado del otro, el de uno como que baja de tono, ¿no? ¿Sí? Dice, uy, yo no hago eso, yo tal cosa, pero uy, tremendo esa mujer, uy, tremenda. Y claro, el pecado de uno se va volviendo chiquito, chiquito, al lado del grandote del otro. Además de que como a veces lo cuentan
aumentándole cositas, es peor. Y entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera por 4 tantos, porque él hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces le dice Natán: David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí de rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? De sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Se la cantó completica. Se la cantó. Él creía que eso estaba oculto. Tan oculto creía que tenía el pecado que ni siquiera Dios se había dado cuenta, creía David. Nunca pensó que le mandara a un profeta a decirle eso. Y lo puso, lo dejó, perdonen la expresión, en cueros. ¿Sí o no? Y usó un ejemplo para que cayera en cuenta. Pero él incluso primero se enojó con el del cuento que con él mismo. Mire, hay una gran consecuencia que hay cuando uno está en este pecado no confesados, con estos pecados no arrepentidos, y es que uno puede parar su propia bendición. El profeta le dice: te hubiera dado más. Y todo lo que le había dado a David, y resulta que le dijo: te hubiera dado más. Muchas veces el pecado con el que uno cree tener más termina frenando muchas bendiciones que Dios tenía para tu vida. Muchas veces uno termina haciendo peores cosas de las que uno se imaginó, viviendo peores cosas solamente por eso. Y en el siguiente, en el 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, el Señor tuvo misericordia de Dios, de David, y le dijo: te perdono el pecado, no morirás, porque en ese tiempo el que pecaba, ¿qué? Moría. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y se fue Natán. Y entonces, amados, ¿qué nos dice eso? Mire, uno con el pecado mata muchas cosas. Hay gente que ha matado su matrimonio por el pecado. Hay gente que ha matado las relaciones con sus hijos por el pecado. Hay gente que ha matado su empresa, su profesión. Hay gente que ha matado su futuro. Hay gente que ha matado su llamado, su ministerio, por el pecado. Porque hay consecuencias, amado. Mire, ¿qué nos enseña esta parte? El Señor es tan misericordioso y mandó a su Hijo Jesucristo a pagar por todos los pecados nuestros, y no hay ningún pecado que no tenga posibilidad de ser perdonado por Dios. Ni uno solo. Ni uno solo. Todos los pecados pueden ser perdonados. Ahí están muchas historias en la palabra. Saulo de Tarso mató a Esteban. Ahí está en la palabra. Saulo de Tarso mató a cientos, tal vez miles de creyentes. ¿Y quién es Pablo hoy? ¿Lo perdonaron o no lo perdonaron? Si Judas, en vez de correr para el árbol, hubiera corrido para la gracia, Judas también hubiese sido perdonado. No me cabe ninguna duda. Pero en vez de buscar el perdón, corrió a la condenación. Pero, ojo, Dios puede perdonarte el pecado, pero tal vez no quitarte las consecuencias del pecado. Porque uno tiene la idea de que cuando Dios lo perdona, Dios borra las consecuencias. ¿Sí o no? ¿Cómo hace para borrar a ese hijo? El mundo hoy ha conseguido un método.
Si te acostaste con una persona y quedaste en embarazo, abórtalo. Y queda borrado, ¿sí o no? Y lo difunden hoy, casi como un método anticonceptivo. En vez de tomar una píldora, en vez de ponerse una inyección, entonces, ay, se me fueron las luces, quedé en embarazo a la clínica de aborto. Pero yo hoy quiero decir, las consecuencias del pecado muchas veces quedan y permanecen por mucho tiempo en la vida de las personas. Y no sé por qué. Algunas veces Dios perdona y además, por misericordia, frena el proceso de esas consecuencias, pero muchas otras veces no. ¿Y saben por qué? Porque ha sido tan lejos en el nivel que ya queda más difícil cada vez. Si él se hubiera arrepentido aquí o probablemente aquí, tal vez ese hijo hubiese vivido, pero lo hizo ya casi al final en el engaño y entonces en ese nivel las consecuencias no hay manera. Dios puede perdonar el adulterio, Dios puede perdonar la fornicación, pero ahí van a ser un niño o una niña que va a ser abandonada por su padre, que no va a tener un hogar, que no va a tener una familia, amados, y eso queda sobre las personas que cometieron ese pecado. Y esos son muchas cosas de esas son las que han manchado nuestra generación porque hay muchos hijos nacidos del pecado. Y pasa esto. Cuando la persona no se arrepiente, amados, cuando no hay una situación de arrepentimiento real, el arrepentimiento realmente no llega a la vida de esa persona, generalmente lo que le llega es la culpa o la vergüenza. ¿Sí? Y la culpa y vergüenza no es arrepentimiento, amados. ¿Sabe por qué? Le decía hace un tiempo a alguien que me preguntaba algo así, ¿sabe por qué la gente no le recibe a uno compartir el evangelio? Porque nadie admite el pecado. Pero háblele de las consecuencias. Y ahí sí todo el mundo le abre el corazón, porque las consecuencias sí te hacen sufrir. Las consecuencias sí te llenan de culpa y de vergüenza y de dolor. Y entonces, ay, sí te entienden. Ay, yo necesito de Dios porque estoy viviendo las consecuencias del pecado. ¿Y por qué Dios deja las consecuencias? Porque te está dando una otra oportunidad a través de ese dolor, de esa vergüenza, de esa culpa, para que busques de Él. Increíble, ¿no? Puede ser una última oportunidad. Y mucha gente reniega de lo que están viviendo porque no reconoce la causa de ese pecado. Entonces, ¿sabe cuál es la verdadera razón que está en la palabra de por qué uno puede pensar que David tenía el corazón conforme a Dios? Mire, arrepentimiento, la palabra griega de arrepentimiento es cambio de mente. ¿Sí? Ustedes buscan en un diccionario, dice, ¿qué es arrepentimiento? Cambio de mente, o sea, cambio de mentalidad. Lo que hizo David, sinceramente, fue arrepentirse. Pero ¿qué nos enseñó David a través de su arrepentimiento? A tener humildad para arrepentirse. Porque no todo el mundo es capaz de arrepentirse porque el orgullo es muy difícil de manejar, amado. El orgullo humano es tan tenaz que aún uno consciente del pecado, uno mismo se quiere poner el castigo. Hay gente que dice, sí, yo soy culpable, yo cometí ese pecado. Sí, pastor, yo no tengo forma de negarlo, eso sí es cierto. Y todo eso, y por esa razón yo no voy a volver a la iglesia. Y se pone el castigo. ¿Por qué? ¿Y por qué no vas a volver a la iglesia? Porque me siento indigno delante de Dios. Y yo te pregunto, ¿y cuándo fuiste digno? ¿Quién aquí hay digno de Dios? Nadie. Ah, pero él se siente indigno. Eso es orgullo, amados. Ah, es que yo me voy a poner el castigo yo mismo y entonces voy a duplicar la ofrenda. Voy a dar 3 veces el diezmo. Ah, ¿eres más justo que Dios?
Tu justicia es más grande que la de Dios porque te estás poniendo tú mismo el castigo. Y eso es orgullo. Mire que ahí no hay arrepentimiento. ¿Sí? Mire el problema de la culpa, el problema de la vergüenza. Hay gente que comete graves cosas, hasta delitos, por un sentimiento de culpa y de vergüenza. Pero el que está arrepentido siente dolor por el dolor de Dios. El que se siente en culpa siente dolores por él mismo y generalmente por las consecuencias de su pecado. El que se siente en vergüenza es porque no tiene la capacidad de tener la humildad suficiente para reconocerlo. Y David aceptó lo que Dios dispuso. La palabra dice, para ser más breve, que él se tiró al piso a orar por su hijo. Y se cubrió de silicio y ceniza, dice, ¿no? La palabra. Y duró 7 días sin comer, buscando hacer una especie de penitencia para que Dios reversara, y su hijo estaba muy grave y muy enfermo. Y él batalló 7 días buscando la misericordia de Dios, tratando de frenar las consecuencias del pecado, y no lo logró. Y cuando murió su hijo, los siervos le dicen, ya murió tu hijo. Entonces se levantó, se sacudió y se fue, se cambió, se bañó, se purificó y comió. ¿Y eso qué significa, amados? Porque a ella le preguntan, tan raro usted, ¿no? Estando su hijo ahí, usted haya tirado y todo eso, y apenas el hijo se muere, viene y se vuelve normal y todo eso. Y él le dice, ¿y ya para qué oro? Si ya Dios tomó su decisión, yo lo único que necesito es aceptarla. Y aceptó. Por eso su corazón se protegió. Por eso su corazón es conforme al corazón de Dios. El que tiene el corazón conforme no es el que no ha pecado, no es el que se maneja muy bien, no es el correcto, no es el perfecto. Es aquel que es capaz de tener la humildad de decir, Señor, me equivoqué, he pecado, perdóname y acepto todo lo que tu justicia quiere hacer sobre mi vida. No tengo nada más que decir. Clamo por mi hijo, clamo por mi familia, clamo por mí, clamo por mi economía, clamo por todo. Pero Dios es el que decide. Y si Él decidió eso, amén. Y si no lo decidió, amén. ¿Sí? Esa es la humildad. Esa es la humildad del arrepentimiento. Y David la cantó. Por eso es una canción de arrepentimiento. Dice, ten piedad mío, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51. Hay una canción de arrepentimiento en el corazón del pecador que se arrepiente. El pecador que se arrepiente no se arrepiente ni por las consecuencias, ni se arrepiente por la culpa, ni por la vergüenza. Se arrepiente porque le ha causado un dolor a su amado Dios. Cuando uno entiende que el pecado ofende a Dios, no tanto ofende a otros, uno dice, estoy en el camino correcto de parar esto. Esa es la idea. Ese es el mensaje. Si nosotros tenemos esa posibilidad, nosotros podemos frenar. Si nosotros podemos frenar aquí en la transgresión, maravilloso. Si alcanzamos a reconocernos que vamos transgrediendo y frenamos, todo esto se puede evitar. Pero cuando pasamos de aquí a acá, de acá, y nos paseamos en estos niveles, tenemos una imposibilidad casi total de llegar a un arrepentimiento genuino. Y a veces Dios tiene que tratar esa vida de una manera tan tenaz, sacudirla de una... ¿Sabe qué le pasó al hijo de David, a Absalón? Murió en violencia. ¿Qué le pasó a la hija? Violación. Hubo tremenda violencia en la vida de esa familia y terminó en violencia. ¿Dios no lo perdonó? Por supuesto que lo perdonó. ¿Dios no lo amó? Por supuesto que Dios lo amó, pero dejó pasar muchos niveles. Escaló mucho y no se arrepintió en el momento que tenía que haberlo hecho para frenar otras cosas. Entonces, para cerrar, amados, yo creo que el mensaje es claro.
Yo sé que esta palabra, miren lo profunda de la palabra, está en un salmo, está en el Salmo 32. Y cuando uno se siente que está débil frente al pecado, yo creo que el Salmo 32 es perfecto porque el Salmo 32 dice lo siguiente, amados, para ya cerrar. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y me dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Las transgresiones se tienen que declarar, los pecados se tienen que confesar. Todo tiene que salir a la luz. David no quería que su pecado saliera a la luz y hoy 2000 años y pico después andamos hablando de él. No se dio cuenta nadie, ¿no? No se dio cuenta nadie. Porque el Señor le dice, lo que tú querías tener en lo privado, yo te lo pondré en lo público. Y así le pasa a aquel que no se arrepiente a tiempo. Uno dice, pero ¿por qué todo el mundo termina dándose cuenta de lo que me pasó? Porque Dios está escalando también su nivel para poder que tú llegues al nivel de arrepentimiento. Si no llegas por convicción, te va a tocar llegar por vergüenza o por culpa o por señalamiento. Y es terrible que todo el mundo se dé cuenta de lo que le ha pasado. Amén. Vamos a orar, amados. Sí, ahora no sé, terminamos y vamos a tomar la Santa Cena. Entonces, no se me vayan a escuadrar ahí aquí, por favor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, hoy te clamamos en este momento, en este tiempo, en este lugar, para que toda transgresión, pecado e iniquidad que esté sobre nosotros sea sacada a la luz, Señor. Saca a la luz lo que tiene que salir. Esculca en nuestro corazón, en el lugar más escondido, donde hay telarañas, donde hay oscuridad, donde hay sabandijas que están ahí metidas por años y que no han salido. Señor, sácalo a la luz. Y permítenos tener la oportunidad de arrepentirnos. No solamente de confesar nuestro pecado, sino de que haya un verdadero arrepentimiento, porque nos duela el dolor que te estamos causando por nuestro pecado. Perdona a nuestra familia, perdona la iniquidad de nuestra familia. Hoy aquí, Señor, te clamo por todo pecado de iniquidad sobre las familias de los que están aquí presentes, Señor. Yo te pido que cortes toda iniquidad transmitida de generación en generación, de todo tipo de pecados. Y te pido, Señor, que pongas el discernimiento suficiente en cada uno de nosotros para descubrir cuál es ese pecado que está ahí, transmitiéndose de un lado a otro, haciéndonos fracasar de una cosa o de otra, haciéndonos alejarnos de ti, Señor. Hoy te lo clamamos. Yo te suplico por la iniquidad de mi ciudad, Señor. Hoy te pedimos por la iniquidad que hay en Cali, Señor, por el engaño que hay en Cali, de tanto pecado consentido, por violencia, por droga, por libertinaje, Señor, por corrupción, por muerte. Hoy te pido, Señor, que protejas, cuides a esta ciudad, pero sobre todo que tengas misericordia de ella. Permítenos clamar por Colombia hoy, Señor, para que toda iniquidad, todo engaño que está sobre nuestro país sea sacado a la luz. Tú lo estás haciendo hoy, Señor. Tú estás mostrando muchas cosas que estaban ocultas y vas a seguir haciéndolo. Y te pedimos que nos des el discernimiento, pero también la sabiduría, cómo orar en este tiempo, cómo clamarte, Señor, cómo arrepentirnos de verdad, cómo transmitir a otros la necesidad de arrepentirnos. Te damos gracias, Señor, hoy por la oportunidad de aprender sobre estas cosas y te pedimos que seas tú, Señor, el que nos siga mostrando en nuestro espíritu todo lo que tenga que salir a flote y todo lo que tenga que ser descubierto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.